Y vamos a hablar, Mauricio, amigos, de otro tema que también es realmente importante, porque desde que inició la pandemia por la COVID-19, se han registrado más de 900.000 atenciones en salud mental. En su mayoría son pacientes de 30 a 59 años en todo el país, según ha referido el MINSA. ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo podemos ayudar o brindar el apoyo emocional a un paciente que padece de COVID-19? Es la pregunta que nos hacemos y vamos a intentar resolver todas las preguntas que tengamos con la licenciada Jessica Salazar Loa. Ella es psicóloga especialista en psicoterapia cognitivo-conductual y psicóloga del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, licenciada. Tenemos entendido que coincidentemente hoy es el Día del Psicólogo, ¿verdad? Efectivamente, así es. Por lo tanto, la felicitamos a usted y a través suyo a todos los buenos psicólogos del mundo que siempre están contribuyendo a que tengamos una mejor calidad de vida. Y soy testigo de excepción de cómo se ha desmitificado la presencia de un psicólogo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Antes la sola palabra de te voy a mandar al psicólogo era como que aterrador, ¿no? Sí. Y ahora es tan saludable que las personas vayan buscando de manera natural, ¿no?, ayuda para superar lo que ellos consideran no pueden solos. Y en ese sentido celebramos que hoy, ¿no?, sea el Día del Psicólogo y que la licenciada Jessica Salazar ensaya algunas explicaciones porque cada vez son más los peruanos que de pronto tienen una crisis y empiezan a llorar y no se explican por qué, ¿no? Porque ellos no han perdido a un ser querido, ellos no tienen a alguien infectado y lloran. Y luego experimentan, lo escucho con muchísima frecuencia, ¿no?, que les da pavor entrar a un lugar que antes les resultaba agradable. No pueden lograr vencer su miedo y no entran ni al mercado ni al supermercado y se sienten aterrados o no sienten fuerzas para ir al trabajo que les toca asumir, ¿no? Son sensaciones o el insomnio, Mauricio, ¿no? ¿sí? No pueden dormir. Quizás, Noemí, el insomnio es algo que sí habían experimentado antes de la pandemia, pero las cosas que ellos están explorando dentro de la pandemia no las habían identificado antes, ¿no? Entonces, quisiéramos validar primero que esto es parte, ¿no?, del anuncio que su organismo está necesitando algún tipo de atención, ¿o me equivoco, licenciada? Por favor, ¿por qué aparecen estos indicios cada vez más frecuentes en todas las personas que nos están escuchando y nos están escribiendo en este momento? Tiene mucho sentido las emociones experimentadas porque hemos estado muy expuestos a cambios abruptos y una experiencia completamente nueva para muchos seres humanos. Las emociones que experimentan, tales como el miedo, la tristeza, la frustración también, el sentirse cansados, agotados cada vez que tienen que trabajar, y ahora el trabajo remoto, trabajar desde casa, tiene mucho sentido. Como lo planteabas hace un rato, es súper validante que ellos se sientan así por el cambio de contexto que están viviendo. Pero muchas veces estamos expuestos frente a una sociedad que nos pide todo lo contrario y que a veces no normaliza esas emociones experimentadas. Nosotros lo vivimos aquí en el hospital, por ejemplo, cuando podemos tener contacto con las familias de pacientes que están hospitalizados por COVID, donde muchas veces ellos apenas tienen contacto con nosotros, nos indican: yo estoy tratando de ser fuerte, yo no tengo que permitirme llorar, yo no tengo que permitirme sentir miedo, cuando probablemente esa experiencia emocional que ellos están sintiendo va ajustada a la vivencia actual de tener a un familiar hospitalizado y con muchos riesgos. Si ya antes un cuadro de depresión, de ansiedad, entre otros cuadros, eran normales y tenían un porcentaje de presentarse producto de las experiencias de cada ser humano, ahora en este contexto, como lo dijiste, pues se ha incrementado las cifras. Pero viene mucho por cómo la sociedad a veces pide que nosotros reaccionemos y nuestro contexto también. Como por historia de vida nos han indicado que no está bien sentirnos así, que no vamos a ser unas personas, digamos, que nos vamos a conectar de manera efectiva si nos sentimos tristes o estamos agotados.
Licenciada, ¿qué sucede en una persona cuando evita exponer sus sentimientos? Cuando de repente evita llorar, cuando quiere hacerlo, o evita decir lo que siente en esos momentos. Noemí, has dado en el centro del blanco porque la mayoría de personas tienden a reprimir, ¿no?, lo que la sociedad no les ha enseñado a exteriorizar por temor a ser descalificados, a ser rotulados como frágiles, como débiles. Es sumamente interesante lo que tú has planteado. Yo le rogaría a la licenciada que nos responda al volver de la pausa que nos vemos obligados a hacer en este momento. Regresamos con usted, licenciada. 10:50 y nosotros estamos conversando en el Día del Psicólogo con la licenciada Jessica Salazar Loa, psicóloga especialista en psicoterapia cognitivo-conductual, porque estamos hablando sobre un tema que es muy importante, Mauricio, amigos, porque en esta pandemia las atenciones de personas que sufren de males mentales, de repente por ahí hay cambios, hay cosas muy fuertes que hay que enfrentar, y lo que le preguntaba antes de la pausa a la licenciada era ¿qué sucede con una persona que evita mostrar sus emociones, que de repente evita el llanto o de repente de pronto tiene la necesidad de que alguien le dé un abrazo? ¿Qué sucede en la mente de esta persona, licenciada? A ver, primero hay que entender que nosotros somos seres emocionales, o sea, es inevitable no sentir. Nosotros tenemos una zona en el sistema nervioso central que es el sistema límbico. Y nosotros cuando conectamos con experiencias y nos activamos emocionalmente, no lo hacemos intencionalmente. Pasa porque probablemente esa experiencia para nosotros es súper importante y tiene sentido. Cuando el ser humano se evita conectar con esa experiencia, empezamos a somatizar a veces dolores de cabeza, sentirnos más cansados, lo contrario a lo que a veces quiero. Cuando yo no quiero conectar, justamente es para que no me sienta mal, pero cuando evito, estoy logrando eso, estoy logrando empezar a somatizar, sentirme más cansada, dolores de cabeza, sentirme más triste y además no escuchar lo que mi emoción me quiere decir, porque esas son las funciones de las emociones. Las emociones vienen a informarnos que algo en nuestro contexto está sucediendo y de repente tiene forma de resolverse o no tiene forma de resolverse y nos tocaría aceptar que no hay solución. Ejemplo, no podemos cambiar este contexto actual, me refiero a la pandemia, pero sí podemos decidir cómo queremos vivirla. Sí, absolutamente válido replantearse las cosas, tener rutinas que nos alivien y validar lo que estamos sintiendo. En ese sentido, licenciada Jessica Salazar, tenemos en simultáneo la preocupación de muchos padres de familia porque los adolescentes son los que están haciendo las crisis con mucha frecuencia, chicos que están en quinto de media, que el escenario vivido, no terminan de manejar algo que es complicado inclusive para los adultos, que es convivir con incertidumbre. Y la orientación que piden los padres es muy precisa, ¿no? ¿Cuándo es el momento de pasar del psicólogo al psiquiatra y contar con una medicación? ¿Cuándo ustedes identifican que la fuerza de voluntad no es suficiente, que la rutina deportiva ya no alcanza y que la buena disposición que tiene toda la familia para pasar el mal momento ya se perpetuó? ¿Cuándo es que una familia debe activar sus alertas y, en coordinación con un psicólogo, ir a la medicación? Cuando observamos que ya esa tristeza se hace más y más intensa y además acompaña de otra sintomatología que lleva a la persona a no conectar con actividades que antes podía conectarse, trae disfuncionalidad. Si trabajaba, deja el trabajo; si estudiaba, deja de estudiar; si conectaba de alguna forma, de repente y por estos medios con amigos, también deja de hacerlo, menos contacto con la familia. Cuando la persona deja de gozar de eso que antes podía conectar libremente o hasta con cierto esfuerzo ahora en pandemia, pero lo hacía. Cuando hay esa disfuncionalidad, apuntamos a trabajar en paralelo, psicoterapia y de la mano con un psiquiatra. Vamos a abrir, Noemí, ¿qué te parecen las líneas? Porque hay personas que quieren hacer la pregunta directamente a la licenciada, si ella lo permite.
Claro, claro. Entonces, las líneas están abiertas a su disposición, es el 212-4100 y 212-7165. Sí, no, a mí me parece que interrumpí y tú querías hacer una pregunta antes de la primera llamada. Bueno, en realidad lo que quería también era invitar a que nuestros amigos que nos escuchan puedan plantear sus preguntas, porque sí, es un tiempo muy difícil enfrentar de repente nosotros mismos una situación que de repente ni la podemos comprender, ¿no? Es más, hasta los niños han cambiado. Tengo una sobrina de 6 años que, por ejemplo, de pronto ya no es la niña tan alegre como era antes, que dice, extraño a mis compañeritos, extraño tener amigos, yo no tengo amigos. Entonces, ¿cómo lidiar con eso, no? Es bastante difícil. A veces pasa también que los padres intentamos calmar las expresiones emocionales de los hijos. No toleramos que se encuentren tristes, no toleramos que estén frustrados, fastidiados por algo. ¿Qué es lo mejor en ese momento? Acompañar, como indicamos hace un rato, o sea, validar, decirle que tiene total sentido que se encuentre así y por ahí pues poder cubrir al ritmo y a la necesidad de ese menor o de ese adolescente las necesidades que él puede tener en ese momento, o sea, acercarlo, aproximarlo. Ok, si antes salías de casa e interactuabas yéndote de viaje o haciendo otras actividades fuera, ahora a ese nivel no es posible, pero ¿de qué otra forma podríamos conectar con esos pares, con esos amigos? Pero validando al mismo tiempo esa frustración que está sintiendo o esa tristeza que está sintiendo. O sea, no podemos pasar ese ciclo de ignorar a la emoción y querer resolver inmediatamente. Conectamos con la emoción y resolvemos luego. Vemos qué soluciones hay. Ajá. Bien, ahora en tiempos regulares las familias celebrábamos que ya tenían el hábito de ir a un psicólogo, ¿no es cierto? Y en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Con qué frecuencia uno debería consultarle al psicólogo esto que están experimentando por primera vez a nivel emocional, que es un llanto súbito que no se le explican por qué, ¿no? Que es una frustración que no saben cómo manejar o todos los consejos que han recibido con relación a rutinas de deporte, de hábitos sanos, ya no les están dando resultado. Hay que verlos una vez por semana, 2 veces por semana, presencialmente, vía Zoom. ¿Qué cosa puede dar resultado? A ver, sería bueno porque por ahí estamos acostumbrados a ir a un psicólogo o a un psiquiatra cuando notamos que hay disfuncionalidad en nuestra vida o cuando nos estamos sintiendo muy mal. Pero también estaría bueno ir cuando queremos tener contacto porque queremos cuidar nuestra salud emocional como prevención. Y cuando es como prevención, la frecuencia probablemente no va a ser la misma de alguien que sí efectivamente ha tenido cierta disfuncionalidad en su vida y requiere de un monitoreo más continuo. Frecuencia probablemente en estos casos semanal. Bien, vamos a darle pase a la primera llamada. Es una persona que ha preferido quedar en el anonimato, cosa que es absolutamente respetable, pero tiene la consulta puntual para usted, licenciada Jessica Salazar, así es que la escuchamos y le damos la bienvenida. Hola, ¿nos escuchas? Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Listo, te escuchamos con la consulta. Bienvenida a Encendidos. Buenos días, muchas gracias. Yo quería consultar algo con referencia a qué hacer. Por ejemplo, en este caso mi pareja lo que ha venido haciendo es golpearse la cabeza contra la pared y coger una plancha y reventarse la cabeza, y aunque he pedido ayuda a sus amigos y a su familia, han negado esa situación. Y incluso he tenido que ir al seguro y a escondidas y yo misma limpiar la sangre del piso y demás y eso. ¿Qué hacer con esta familia o esos amigos que, pues, bueno, no están en el día a día Permanece en línea porque quizás la licenciada tiene repreguntas, ¿no? Estamos hablando de autolesiones. Licenciada, la escuchamos. Para tener mucho más claro, habría que preguntar si esta conducta ha sido solamente en una sola oportunidad, ha presentado estas mismas conductas antes, solamente en pandemia, antes de la pandemia tenía conductas como estas de autoagresión. Estas conductas las ha tenido de manera esporádica.
porque se comportaba bien al principio de una manera y ya después tenía esas conductas así. Y tú descubriste, perdón, para cerrar un poquito el tema, ¿tú has descubierto que tu pareja se autolesiona durante la pandemia o lo has identificado desde antes de la pandemia? Antes. Desde antes de la pandemia, correcto. Ahora te va a aconsejar la licenciada cómo salir del tema de las autolesiones. Igual sería muy importante ampliar, porque ahí estamos hablando solamente de una conducta en particular, pero necesitaríamos, digamos, tener un panorama mucho más amplio si hay otras conductas más. Con respecto a esas conductas de autoagresión, hay ciertas terapias que sirven, que es la terapia dialéctica conductual, que apunta justamente a darle habilidades a la persona que tiende a desregular emocionalmente. Todos experimentamos emociones en niveles distintos. Hay personas que frente a ciertas situaciones experimentan emociones de manera muy intensa y a veces no logran lidiar con esas emociones, y una forma de resolver o parar ese nivel emocional es autoagredirse. Que para afuera muchas personas eso es incomprensible, pero para la persona tiene sentido, porque es la única forma que consigue para calmar su malestar emocional. Estas terapias le brindan habilidades para poder regular esas emociones, pero con conductas no problemáticas, con conductas que no atenten contra su vida ni contra su calidad de vida. La terapia dialéctica conductual. Sería importantísimo que te pongas en contacto con un terapeuta que maneje ese enfoque, y en paralelo también, si él considera, pues se pueda llevar el tratamiento con un especialista en psiquiatría, si fuera necesario. Licenciada, muchísimas gracias por la orientación y por su tiempo. Vamos a retomar este tema porque van 900.000 consultas solo en Lima Capital relacionadas a salud mental durante el confinamiento, y las cosas tienden a agravarse. Creo que es muy pertinente volver a contar con usted la próxima semana. Gracias desde ya, licenciada. Gracias, licenciada. Muy amable. Noemí, pausa y volvemos con más en Encendidos.